Buenas tardes. Esta semana Fenatrano llevó a cabo una paralización de sus unidades en el transporte y esto creó una situación pues caótica porque fue un paro sorpresivo y muchas personas se quedaron varadas. Entonces se alegó que la petición principal era la de la modificación de la ley de hidrocarburos. Después tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Uvieres, que es el líder de Fenatrano, y realmente él no está planteando la modificación de la ley de hidrocarburos. Él está hablando de eh, hacer más transparente la aplicación de esa ley. Él dice que incluso que esa ley con una aplicación transparente no requeriría de modificación. Bueno, hay que ver cuáles son las cosas que él está planteando ahí que no son transparentes y discutirlas, debatirlas. Pero hay gente que está hablando a la ligera, y este no es el caso porque él no está hablando de eso. Hay gente que está hablando a la ligera de modificar la ley de hidrocarburos. Incluso hubo una oportunidad en la que un diputado, creo que fue el diputado Ulises Rodríguez, introdujo un proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos y yo entendía que había todo un estudio para llevar a cabo eso y no, era un proyecto, una modificación que le habían entregado unos sindicalistas en Santiago y él la introdujo como propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos. La verdad es que no hay mucha conciencia de lo que esa ley representa para el país. El que habla de modificación de la ley de hidrocarburos sin una propuesta sustituta es un demagogo. La única posibilidad de modificar la ley de hidrocarburos está en un pacto fiscal en el que la sociedad diga los impuestos, los ingresos que estoy recibiendo a través de esta ley, lo voy a buscar a través de otras medidas. Y entonces la sociedad se pone de acuerdo y se mudan los impuestos que están en ese tema hacia otros sectores. Y después habrá que preguntarse qué otros sectores van a resistir los impuestos que están establecidos a los combustibles. Probablemente no encontremos sectores de la economía que resistan los impuestos que tienen los combustibles. Ahora, ¿cuál es el papel de los impuestos a los combustibles? Hay dos papeles ahí fundamentales. Uno es una sociedad que todo el combustible que quema tiene que pues importarlo, tiene que comprarlo en el exterior con divisas. Además de que la quema indiscriminada de todos esos combustibles fósiles tienen un impacto, tienen un daño medioambiental. Entonces, ¿qué hace un país que tiene que usar divisas para comprar algo que no produce? Trata de controlar pues el consumo de ese producto y sobre todo si ese producto también tiene un impacto negativo al medio ambiente. ¿Y cuál es el mecanismo de control al uso de ese producto? Su penalización. Es decir, yo te hago más costoso el uso de este producto para limitar el consumo del producto. Pero eso es solo una cara de la moneda, eso es solo una parte del papel. Cuando usted ve los considerandos de esa ley de hidrocarburos que la firman los Alburquerque, que eran en esos momentos presidente de la Cámara de Diputados, Lila Alburquerque, presidente del Senado, Ramón Alburquerque, entre los considerandos de esa ley
y es ahí otro de sus roles fundamentales, está el de la estabilidad macroeconómica. ¿Qué dicen estos considerando? Que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para lograr un crecimiento económico sostenido y que, por tanto, su preservación es de interés nacional. Que para garantizar dicha estabilidad macroeconómica es necesaria hacerle frente a dichos compromisos con fuentes de ingresos del Estado que no generen una expansión monetaria y que desencadenen efectos adversos al buen desenvolvimiento de la economía del país. Entonces, señores, si hay una ley clave en este país para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, se llama la ley de hidrocarburos. De esa ley es que se sacan los recursos para pagar los compromisos de la deuda. Y de esa ley se financian muchas otras cosas. Entonces, el que hable de que hay que cambiar esa ley tiene que hablar de dónde va a mudar esos impuestos. Se lo voy a poner a las telecomunicaciones que no resisten más impuestos. Voy a crear un ITEVI mayor que el que se está pagando actualmente para yo poder recaudar esos recursos. Entonces, no hablemos tontería. Ahora, bien, yo me identifico con el planteamiento de hacer transparente todo lo que tiene que ver con la aplicación de esa ley, porque justamente otra de las motivaciones de su creación fue eliminar lo que existía cuando esa ley se creó. Cuando esa ley se creó había pues una carga administrativa al precio de importación de los combustibles. Había un ad valorem administrativo a los combustibles y esta ley se creó para que eso no fuera discrecional, sino que estuviera claramente establecido en una ley y esa es una de sus funciones. Buenas tardes a todos.